El día de ayer, la Mesa de la Unidad Democrática anunció las nuevas acciones en una nueva etapa de lucha que le estamos planteando a la sociedad democrática venezolana para derrotar la más seria amenaza a las libertades y derechos políticos, derechos económicos que tenemos hoy los venezolanos. Se planteó no solamente darle continuidad a todas las acciones de calles, organización y diferentes modalidades que hemos estado instrumentando hasta hoy, sino que estamos avanzando también en la organización. Me ha tocado la responsabilidad de dirigir el equipo para la instrumentación de los comités para el rescate de la democracia, que es una forma de organización del pueblo, de las bases, en las comunidades, en las parroquias y sobre todo en nuestras escuelas, liceos e institutos universitarios que pretenden utilizarlos para perpetrar este fraude a la Constitución. También en el día de ayer se anunció un proceso muy democrático, popular, de consulta nacional que se va a realizar el 16 de este mes. El mismo va a constar de 3 preguntas y una adhesión. La primera pregunta es una evaluación que la gente tiene que decidir si está de acuerdo o no con esta convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente. La segunda es si está de acuerdo o no en exhortar a las Fuerzas Armadas y a todos los funcionarios públicos para respaldar a la Constitución y a las decisiones de la Asamblea Nacional. Y la tercera pregunta tiene que ver con la consulta si el pueblo desea la renovación de los poderes públicos y la convocatoria a elecciones libres. Y la segunda parte de este evento no es consulta, son 3 preguntas que tienen que ver con el sí y el no. Y la última parte, si estoy de acuerdo con las primeras, es un compromiso, es una adhesión, es una parte que la gente va a firmar en el que se compromete en concordancia con el artículo 333 y 350 de la Constitución para producir el cambio. Porque a partir del 16 de este mes viene una etapa superior de lucha que ya tiene la legitimidad de millones de venezolanos expresándose de manera libre y democrática en esta gran consulta nacional. Y desde ahí comenzarán acciones de mayor exigencia organizativa, pero de mayor eficacia y profundidad, siempre respetando la Constitución, los derechos, de manera pacífica, pero muy contundente. La sociedad venezolana ha decidido defender su libertad, evitar que a través de esta especie de golpe de Estado disfrazado de Asamblea Nacional Constituyente ilegal, se elimine la propiedad privada, se elimine la propiedad de nuestros hogares, se eliminen nuestros derechos políticos, la libertad de elegir y ser elegido. Está planteado en el borrador constitucional el Estado comunal, la eliminación de las gobernaciones, de las alcaldías. Es decir, la Venezuela de libertades que hoy conocemos va a ser sustituida por una Venezuela que prácticamente se convertiría en una gran cárcel, en una especie de Cuba o de Corea del Norte. Es el momento de, con mucha firmeza, enfrentar semejante amenaza. Queremos concluir el mensaje diciendo que este gobierno ha instrumentado una política de estado de terror para sembrar miedo y lo que ha cosechado es más valor y determinación del pueblo. Ha sembrado terror a través del asesinato para que la gente disminuyera su participación en las movilizaciones y lo que ha sucedido es todo lo contrario. Cada vez más venezolanos, cada vez en más ciudades del país, la gente se levanta a protestar. Y en la medida que se acerque la pretensión de fraude, si el gobierno no rectifica y retira esta grave amenaza de fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, la Venezuela toda va a levantarse de manera firme, valiente, en el marco del derecho y la obligación que nos da el artículo 333 y 350 de la Constitución para defender su régimen democrático y de libertades y producir el cambio que el país requiere.